Colab. Entonces pues ya lo echamos a andar de una vez. Al fin y al cabo, las clases están grabadas, entonces pues no, nadie se va a perder de nada. Ah, Vale, bueno, antes de comenzar, pues bueno, les mantengo el contexto. Eh, Iniciamos a ver Word2Vec y bueno, aquí ustedes ya se podrán dar cuenta de que pues está cargado el modelo y si se dan cuenta de cuánta RAM se está consumiendo alrededor de 10 y esta máquina virtual tiene una RAM de 12. Entonces pues eso nos indica de que pues simplemente el modelo así por sí solo está comiendo mucho RAM. Esto no solía suceder antes. O sea, yo he utilizado este modelo en otras situaciones. Y entonces lo único que les puedo decir es que lo acaban de actualizar el modelo. Y pues no solía comerse tanta RAM. O sea, sí sabía que se comía, pero no era tanta. Entonces por eso me sorprendió un poquito. Bueno, el punto al que quiero llegar es que, bueno, ya una vez cargado el modelo, aquí tengo una serie de data frames que cargo. Estos data frames simplemente nos van a servir para que nosotros podamos hacer una clusterización utilizando esta técnica de vectorización. Y bueno, aquí viene una función que le llamo vectorizadora y básicamente lo que hace es vectorizar palabra por palabra y hasta el último suma todos los elementos de cada una de las palabras y entonces me obtiene un vector resultante. Pero eso lo vamos a profundizar más adelante. Lo que se había quedado pendiente es qué onda con sus funciones. Entonces, para ver más o menos cómo es el funcionamiento de cada uno de sus métodos de este modelo, pues, pues aquí la vez pasada le habíamos visto ciertas formas de cómo hacer eh, el uso de estos métodos y sobre todo aquí en este método que se llama MoSimilar nosotros ponemos una palabra, no sé, por ejemplo how, y nos da el top 10 o el top 20 de las palabras más similares dentro de este embedding, ¿no? Ahora, es muy importante comentar esto. No hemos visto todavía cómo funciona Word2Vec. Simplemente estamos utilizando el modelo ya entrenado para que vean el alcance que tiene. ¿Ok? Entonces yo puedo dar diferentes palabras y entonces esas diferentes palabras que yo doy me da otras 20 palabras que probablemente de alguna manera tienen cierto grado de cercanía con respecto a la otra, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, no. Y ustedes pueden, bueno, yo les voy a pasar más adelante estas, bueno, sí, este Google Colab, para que ustedes puedan hacer practicar con estas partes, ¿no? Habíamos visto ayer lo de cómo funciona el método Closer Down, el de distance, ¿no? Calcular las distancias, eh, eh, obtener qué palabras no se encuentran en el mismo campo semántico, el rank, bueno, el centro eh, bueno, sí podría decir el centroide de los vectores, el coseno de similaridad entre diferentes palabras que tienen la mayor cercanía. Por ejemplo, aquí tenemos strange, ¿no?
Si yo, por ejemplo, pongo, eh, no sé, bueno, este es como el de arriba, nada más que aquí lo modifico con el top. Y bueno, aquí vienen eh, el top 10 de palabras que se parecen. O sea, son varios métodos que tiene este modelo y pues en su mayor parte es en gran medida útil, ¿no? Algo que no abordé a la clase de ayer fue principalmente la, la parte de las analogías, ¿no? En la parte de las analogías, yo les había comentado de que Word2Vec está pensado para esta parte, ¿no? Entonces aquí lo que está haciendo es que te estamos haciendo la pregunta. Italia es, bueno, eh, mm, a ver, París es a Francia como, bueno, sería más bien, Francia es a París como Italia es, y entonces aquí sale, por ejemplo, la palabra Roma, Milán, ¿no? Refiriéndose, bueno, en este caso las analogías sería con respecto a las capitales, ¿no? Entonces nosotros podemos pensar más o menos cuál es una estructura, cuál es la estructura que se está realizando el embedding de tal forma de que las analogías se pueden entender desde un punto de vista desde el álgebra lineal. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si nosotros lo que hacemos es, no sé, por ejemplo, tenemos un vector asociado a la palabra Italia, ¿no? O más bien, empezamos con Francia. Francia. Tenemos la palabra Francia vectorizada. Y entonces ya que tenemos la palabra Francia vectorizada, viene la palabra París. ¿Ok? También vectorizada. Entonces, nosotros lo que hacemos es a la palabra Francia eh, le restamos París. ¿Ok? Y entonces nosotros tenemos una diferencia que, bueno, en este caso es France, ¿no? Y entonces aquí nosotros obtenemos un vector resultante de restar esas dos cantidades. Y, por ejemplo, si nosotros hacemos la diferencia entre Italia y la palabra Roma, entonces nosotros también vamos a tener un vector resultante. ¿Ok? Entonces este es el B1 y este es el B2. Entonces nosotros vamos a ver, y esa es la razón por la cual se obtienen estos resultados, vamos a notar que que cuando estamos hablando de analogías o, sí, analogías en este caso, va a resultar que son muy parecidas estos dos vectores, ¿ok? O sea que B1 es muy parecido a B2 cuando tenemos un mismo tipo de analogía. Y entonces eso nos va a motivar a decir, ah, bueno, entonces si yo quiero que una inteligencia artificial pueda resolver analogías, simplemente lo que tengo que hacer es, uno puede hacer la suposición de que no es solamente aproximadamente igual, sino que vamos a hacer algo un poco heurístico, vamos a suponer que son iguales, y entonces nosotros vamos a tener Francia es igual, Francia menos París es igual a Italia menos Roma, ¿ok? Y entonces, por álgebra lineal, nosotros podemos pasar del otro lado eh, París y Francia, lo pasamos del otro lado y nosotros vamos a tener
Y también vamos a pasar Roma del otro lado, ¿no? Entonces vamos a tener algo así. Roma es igual a Italia, ¿no? Y luego vamos a tener menos Francia. Ajá. Luego eh, vamos a tener en positivo París, ¿no? Te lo vamos a pasar aquí nada más simplemente para quitarnos el peso de encima. ¿Ok? Y entonces esa es una de las tantas gracias que tiene el Word2Vec, ¿no? Esa es la razón por la cual nosotros podemos utilizar analogías en este tipo de modelos. Ahora, aún así, cabe mencionar que este es un modelo todavía que le hace falta muchas cosas y por tanto no necesariamente tiene un completo éxito, pero sí es muy viable que nosotros podamos este, entender de esta forma cómo es que está realizado el embedding para este tipo de modelos, que en este caso es el Word2Vec. ¿Ok? Entonces, entonces, si ustedes ven aquí, los vectores que se encuentran positivos son Italia y París, ¿no? Entonces, y los que se encuentran en negativo, o el que se encuentra en negativo, es Francia. Entonces es por eso que se escribe de esa forma, ¿no? Cabe decir que este tipo de modelos tiene limitaciones, y la razón por la cual tiene limitaciones tiene que ver por la manera en cómo se realizó el entrenamiento de este modelo, ¿ok? Entonces, es muy importante que tengan eso en cuenta. Una vez que tienen eso en cuenta, pues uno puede pensar, pues qué tan bueno es haciendo analogías. Pues uno podría ir intentando ahí, qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, eh, aquí por ejemplo, si yo cambio esto, vamos a ver qué resultado nos da. Entonces sale el mismo resultado debido a que, pues, eh, es de alguna manera la suma es conmutativa en este caso. Entonces, pues no pasa nada, ¿no? Tiene resultados similares. Entonces, no sé si ustedes quieran, me quieran decir alguna analogía y tratar de ver si Word2Vec lo puede resolver. ¿De lo que sea o de países? De lo que sea, bueno, vamos a ver qué tan bueno es este modelo. O sea, cabe decir que este modelo tiene limitaciones, pero vamos a ver y explorar qué tan bueno es. Mm, pues como tipo calientes a frío, como ocha oscuridad o algo por el estilo. Mm, ok. Mm, algo así, bueno, por ejemplo, a ver, deja buscar unas. eh, una analogía. A ver, sample. A ver, por ejemplo, no sé,
piensen en una analogía. Algo que se les ocurra. De los típicos que te preguntan, ¿no? Los típicos que te preguntan en los exámenes en donde quieren ver sus cualidades, ¿no? Mm, a ver, analogías. Mm, a ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Por ejemplo, am, Perro esa jauría como abeja enjambre. a ver, ajá. Entonces, jauría. mm, Jauría, ¿cómo sería jauría en inglés? Sería... mm, También le pusieron mares a barco como carretera a auto. mm, a ver, una jauría de perros. A ver, mar es a barco. A ver, esa, esa me agrada. Me agrada un poquito más, a ver. Entonces, mar, entonces es sí, es a ship, as, carretera es auto. O barco es a mar, bueno, ajá, carretera. Ok. Sería highway. Ajá, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Highway es a car. Entonces se supone que este, al momento de hacer la analogía, nosotros estamos restando este con este y este con este. Entonces tenemos si menos ship igual a highway, ajá, highway menos car. Vamos a ver. Y vamos a tratar de calcular highway, a ver qué sale, ¿no? Entonces, en este caso, ay, no, 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 no. Entonces sí, le sumamos car menos ship y a ver qué sale, ¿no? Entonces las positivas son car y sí, y las negativas es es ship. A ver, vamos a ver qué sale. No, no salió. A ver. Mm, changos. Esa no salió. A ver, esa no salió muy bien. Pero justo lo que les estaba diciendo es que no es tanto este, que esté mal, sino que más bien ah,
tiene que ver con las limitaciones que tiene el entrenamiento, ¿no? O sea, porque una inteligencia artificial pues tiene de alguna manera, este, a ver, sus limitaciones. A ver, vamos a intentarlo con la otra forma. Highway, y luego ship, y luego viene car. Pues no le gustó. Debería de ser algo como sí. No hay ninguno. A ver, otra de las analogías famosas, el que dice que siempre utilizan es el de rey, no, sí, reina es a rey, como woman, ajá, es a hombre. Entonces sus diferencias son iguales. Ajá. Y ay, no. Déjame. Entonces queen es igual a king más woman menos man. ¿Ok? Entonces aquí está las partes. Sería king, woman, y en este caso sería man. Vamos a ver si funciona así. Pues más o menos, ¿no? O sea, ya vimos que sí tiene ciertas limitaciones. No funciona con todas las analogías. Pero, pues puede, puede que algunas sí las tenga bien entrenadas. ¿Ok? Entonces aquí lo importante que les quiero transmitir es que la estructura en cómo está acomodado el modelo de Word2Vec es de tal forma que pues el signo dentro del vector sí, tal cual, o más bien los vectores diferencia, sí se pueden hacer una comparativa, y al momento de que nosotros hacemos una comparativa entre dos vectores, tiene que ver con que el significado es muy similar o que la analogía es muy similar. ¿Ok? Entonces, el ejercicio que aquí les planteo es básicamente que nosotros tenemos un texto y este texto termina siendo vectorizado. ¿Ok? Aquí la manera en cómo se termina vectorizando es utilizando el vector x y aquí el modelo. Esta función la definí aquí arriba, la función vectorizador. ¿Ok? Y es esta. Entonces aquí nosotros tenemos una palabra. Y esta palabra, bueno, aquí puede ser un conjunto de palabras, ¿no? Y entonces ese conjunto de palabras, pues se splitean o tocanizan, como ustedes quieran decir, y entonces se genera una lista vacía y va checando palabra por palabra del que han sido tokenizadas. Entonces va checando palabra por palabra si se encuentra en el modelo. De alguna forma, este modelo se puede también pensar como un diccionario gigantesco. Entonces,
al momento de ponerle Word, o sea, hacer esta pregunta, es decir, que uno lo piensa como un diccionario y al momento de verificar que sí está, pues simplemente lo agrega y nosotros tenemos un vector resultante aquí. ¿Ok? Y entonces eso es lo que hace en esta parte de, del, de la función. Van texto por texto y se vectoriza todo el texto. En este caso lo que está sucediendo es que se están sumando los diferentes vectores que se están generando. ¿Ok? O sea, todo se va a sumar. Y entonces, aquí es lo que yo les estaba comentando ayer. Recuerdan que habíamos dicho acerca de que si el coseno de similitud puede ser negativo. Para este caso, para el Word2Vec, sí puede ser negativo. Y esto se debe a que pues la manera en cómo se está realizando la vectorización, justamente para tratar de pues sí, tratar de garantizar que se está guardando ahí en esta vectorización la información gramatical que tiene la palabra, pues estos signos, más que nada al momento de verlo reflejado directamente con el coseno de similitud, nosotros vamos a tener algunos tipos de cosenos de similitud que sean negativos, y eso puede ser que, o sea, que las analogías, por ejemplo, que, tal cual como lo vimos, o sea, sean como contrarias, ¿no? Que tengan un significado contrario. O como también les explicaba ayer, que tiene que ver con que si nosotros tenemos una palabra y su sinónimo, tal vez o sea, en el caso de los sinónimos van a tener un parecido muy fuerte, pero para pues palabras que tengan de alguna manera un significado hasta cierto grado muy contradictorio, pues va a tender a tener valores muy alejados y que van a estar por encima de los promedios. ¿Ok? Entonces, el ejercicio que vamos a hacer es que nosotros tenemos este texto y nosotros tenemos vectores clase. Y ahorita se los muestro. Aquí básicamente lo que se está haciendo es quitar aquellos vectores que no tienen absolutamente nada. Ya que si quitan los vectores que no tienen absolutamente nada, es decir, me refiero a que no tienen un vector asociado debido a que pues, las palabras que con las que se está trabajando pues resulta que no están en el modelo de Word2Vec. Y entonces, ya que se hace esa limpieza, nosotros tenemos estos diferentes clústeres, o más bien estos diferentes palabras clave, ¿no? Y nosotros lo que nos buscamos es clusterizar estos textos en torno a estas palabras clave. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, resulta que hay algo que se llama diagramas de Voronoi. Y entonces los diagramas de Voronoi resulta que tienen cierta... bueno, lo que hacen es dividir el espacio vectorial sobre el que estás trabajando de acuerdo a pues puntos que tú defines. Entonces, nosotros vamos a segmentar todo el espacio utilizando estas palabras clave. Y para ello nosotros lo que vamos a hacer es primero convertir cada una de las bueno, todo esto los vamos a convertir en una lista, y ya que lo convertimos en una lista, lo que hacemos es vectorizar cada uno de las palabras clave. Y aquí pues en este caso le está quitando las comas, ¿ok? Y bueno, aquí nada más es para ejemplificar
que cuando nosotros le damos al modelo de esta manera una palabra, lo que va a hacer es generarnos un vector, en este caso de dimensión 300. Bueno, me equivoqué. Entonces es punto shape. Entonces va a ser de dimensión 300. ¿Ok? Y entonces cada uno de los diferentes vectores, a ver, nosotros aquí tenemos un diccionario. Ay, no, me pasé. No. Values, no, keys, es keys. Entonces ahí van a estar nuestras keys, o sea, las palabras clave. Y entonces para cada una de las palabras clave, por ejemplo, esta, va a tener un vector asociado. Bueno, ahí le faltó algo. A lo mejor un espacio o algo así. Sí, más bien, no, metí muchísimos. Aquí, no. Este hasta acá. No, ¿qué pasó? ¿Cómo crees? A ver. Entonces, punto keys. Tomamos el vector, el elemento 0, igual a palabra clave. Ay, ¿cómo de que no? A ver. List. Ok. Esta palabra clave. Bueno, creo que me pasé. Y keyword pack. Ahí está. Entonces, cada una de estas palabras clave tiene asociado un vector clase de dimensión 300. Y entonces lo que vamos a hacer es clusterizar todo este texto, ponerles de alguna manera una etiqueta. Entonces aquí nosotros tenemos el texto limpio, tenemos sus vectores asociados a cada uno de los diferentes documentos. Y entonces ya que tenemos estos elementos, vamos a calcular los diferentes cosenos de similitud, y la manera en como nosotros vamos a poder generar los espacios de Voronoi es de la siguiente forma. Entonces nosotros lo que hacemos es darle un vector cualquiera, por ejemplo uno de estos, ¿no? Y entonces ya que le demos ese vector cualquiera, que es de dimensión 300, entonces lo que va a ir haciendo es ir checando elemento por elemento de nuestras palabras clave. Y entonces ya que tenemos elemento por elemento, bueno, agarramos un elemento y ese elemento pues tiene asociado un vector,
y nosotros vamos a calcular el coseno de similitud entre esos vectores, ¿ok? Que eso va a ser análogo a algo que sería nuestra distancia. Entonces, ya que calculemos estos cosenos, vamos a ir agregando todos esos cosenos, y entonces asimismo pues a cada uno de esos cosenos pues, lo que vamos a hacer es también guardar a cuál clave, o sea, ese coseno de similitud a cuál clave le correspondió. Y entonces lo que vamos a hacer es agarrar el máximo de estos valores cosenoidales, y una vez que se seleccione el valor más grande, eso nos va a arrojar un índice, y ese índice nos va a decir, pues esta clase es la más parecida. Y entonces aquí nosotros nada más simplemente vamos a decir, entonces esa es el coseno que más alto proviene de las palabras clave de tal, ¿no? Y entonces eso es lo que está haciendo. Entonces aquí viene un ejemplo. En este caso, vamos a ver cuál es la palabra. Tenemos el Word2Vec y se selecciona bueno, en este caso no va a ser sino Final Text. Y el Final Text dice todas estas palabras, ¿no? Y entonces al momento de que nosotros averiguamos cuál es su palabra clave, aquí nada más es una estimación del tiempo que tarda. Aquí le ponemos aquí. Y entonces este texto va a pertenecer a este clúster que tiene estas palabras clave, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, este tiene la palabra clave profesor, y en el texto original tenía la palabra profesor. Tiene creo que Stars, Psicohistoria, son bueno, esa es la que tiene más similar, ¿no? Vamos a probar con algún otro. Por ejemplo, no, bueno, ese no. Creo que sí hay un 1000. Bueno, un 300. 1300. Ahí. Bueno, a ver, vamos a ver ese a qué palabras clave se parece más. Entonces veremos todo el texto. Y bueno, dice que el que más se parece es a este. Sin consequence, naturalis, belief, crazy, nothing, idea. Bueno, es difícil evaluar qué tan viable es esto, pero básicamente esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de cómo se hacen este tipo de clusterizaciones. Y entonces aquí nosotros ya tenemos la manera en cómo lo hace. Calcula las palabras clave y finalmente se obtiene este data frame resultante, ¿ok? Y esta clusterización se pudo hacer utilizando este modelo de Word2Vec. Ahora, es muy importante mencionar lo siguiente. Word2Vec se puede utilizar para muchísimo más cosas, ¿no? Y particularmente si nosotros entendemos bien cómo funciona el Word2Vec, ya podríamos hacer un asistente virtual sin ningún problema.
si nosotros combinamos esto de Word2Vec junto este, con un random forest. Entonces, quisiera dejarles una tarea extra, y esa es muy importante que me la entreguen, porque si no, no se las voy a no, no voy a poder hacer el ejercicio. Eh, Les pido por favor que me envíen un correo a todos los presentes con 10 preguntas con sus respectivas respuestas. O sea, sí, 10 preguntas con sus respectivas respuestas. O sea, por ejemplo, no sé, preguntas como de ¿por qué el cielo es azul? Y ya viene su respuesta. O ¿qué es una computadora? Y ya viene su respuesta. O ¿qué es un radio? Y ya viene su respuesta, ¿no? Cosas así por el estilo. Pero en este caso, 10 pares de preguntas y respuestas. Si me lo pueden compartir, si me pueden nada más así escribirlo, y ya me lo envían por correo, ¿ok? ¿Tiene que ser de cuestiones generales o puede ser como personal también, de gustos propios? Ah, sí, sí, de gustos propios, cosas así por el estilo de ¿cuál es tu color favorito? Y ya le ponen rojo. No sé, ¿cuál es cómo se llama tu crush, no? O cosas así por el estilo. Y ya le ponen el nombre. Y cosas así por el estilo, sí se vale. O sea, o sea, 10 pares. Ajá. Pares. O sea, me refiero a que un par, me refiero que es la pregunta y su respectiva respuesta. Entonces son 10 preguntas y respuestas. Preguntas con respuesta, ¿no? Y entonces con esas 10 ya podría hacer un pequeño chatbot chiquitito para que ustedes vean más o menos cuál es el alcance de Word2Vec. Aún así, hay cosas que quedan pendientes, porque solamente hemos visto de que, sí, pues está bonita la librería y la podemos utilizar, pero pues cómo le hacemos, ¿no? Y entonces esa parte de cómo la hacemos es cómo la hacemos para entrenar nuestro propio Word2Vec. Y entonces esa parte de cómo la hacemos, pues corresponde justamente a la parte de Cibo, ¿no? La, bueno, sí, entender qué es Cibo y qué es qué es Skipgram, ¿no? Entonces, rápidamente, sí, creo que empezaríamos con Cibo. Entonces, para esta parte de Cibo, tengan en cuenta de que la programación es muchísimo más avanzada, porque pues pues ya se supone que nosotros sabemos cómo utilizar, bueno, entendemos las cosas básicas de redes neuronales, ¿no? Y entonces en este caso estoy utilizando TensorFlow para construir la red neuronal, ¿ok? Esto lo voy a profundizar más en la siguiente clase. Entonces aquí nosotros tenemos un corpus. Este corpus es de cosas de astronomía. Y entonces aquí se hace el preprocesamiento de los datos, se tokeniza. Y bueno, aquí en general, aquí lo importante es que se construyen los datos de entrenamiento. En este caso, los datos de entrada serían, por ejemplo, Galileo and Gravity, Horrocks, y entonces va a estar la palabra de, ¿no? And, de, Horrocks, etcétera, y va a ser la Gravity. Estos datos de entrada corresponden justamente a lo que les venía diciendo, que eran el contexto. Y entonces, ya que tú dabas el contexto, te iba a dar una palabra. Entonces, dado un contexto, la red neuronal
tiene que predecir una palabra. Y entonces justo todo lo que viene a continuación, que no lo vamos a ver a profundidad, pero nada más para que lo sepan, se construye un modelo, tiene diferentes capas, y entonces estas diferentes capas se le pone una función de pérdida, un optimizador, y entonces empieza a realizar el entrenamiento para encontrar los mejores pesos, ¿ok? Los mejores pesos para esta red neuronal. Y ya que se encuentra los pesos de la red neuronal, pues resulta que los pesos pues están relacionados con las palabras, ¿no? Y entonces cuando tú generas un modelo de Word2Vec, tiene que ver directamente con o sea, las entradas de los modelos están relacionadas directamente. eh, o sea, cuando tú vectorizas una palabra utilizando Word2Vec, lo que estás utilizando son los pesos de, pues, de la red neuronal con la cual tú entrenaste. Y entonces es por eso que nosotros podemos hacer todo lo que hemos estado viniendo haciendo, ¿ok? Pero por el momento, nada más, esto es una súper embarradita muy chiquita. Y pues obviamente todo esto lo vamos a ver a profundidad. Vamos a ver la teoría de cómo se construye esta técnica. Vamos a también tratar de ver lo más que se pueda SkipGram. Y bueno, la verdad es que a mí me gustaría que ustedes hicieran su propio embedding, o sea, utilizaran su propio SIBO para poder verificar cómo que funciona esto, ¿no? Eso sería la tarea que yo les dejaría. Entonces, pero eso ya lo veremos más adelante y profundizaremos como tanto como nosotros podamos, ¿no? De cualquier forma, esto se quedó grabado. Si hay dudas, preguntas, las puedo contestar en este pequeño intervalo de tiempo. Pero por el momento, si